es decir, el pronunciamiento que finalmente hace este Consejo General mediante la aprobación de este acuerdo, que es finalmente un exhorto a el Poder Ejecutivo para demandar la pronta entrega de alrededor de 40 millones de pesos, que son los adeudos que tiene con este organismo de los ejercicios de 2013, 14 y 15. Nosotros creemos que no es suficiente y que debe iniciarse, además de lo propiamente dicho en este exhorto, que con todo respeto nos parece un llamado a misa, es decir, que aquí quiere, que puede o no atender el Poder Ejecutivo, deben iniciarse acciones contundentes, serias, incluso de tipo penal, es decir, iniciar denuncias, presentar las denuncias correspondientes ante quien es el agente investigador, para que finalmente determine quién o quiénes son los responsables, a nuestro juicio, de este quebranto a las finanzas del Instituto Electoral Veracruzano, anteriormente llamado, y hoy Organismo Público Local. Es decir, no es suficiente, con todo respeto para las y los señores consejeros electorales. Su nombramiento ocurrió desde el año pasado, en septiembre, y han transcurrido ya varios meses, y no es posible que apenas hoy se haga este exhorto, pero que además se haga solo el exhorto. Es decir, nosotros estamos a favor del exhorto, pero que no sea solo un exhorto, sino que, insisto, se instruya al representante legal, que es el titular de la Secretaría Ejecutiva, para que presente, así textualmente, literalmente, las denuncias correspondientes contra quien o quienes resulten responsables por la indebida retención de 9.111.396 pesos correspondientes al ejercicio de 2013, 15.239.557 pesos del ejercicio de 2014 y 16.379.348 pesos del ejercicio de 2015. Es decir, y que además, por supuesto, en el tema que nos ocupa dentro del exhorto, también que se modifique el considerando décimo, el número romano, para que se anote por año cuáles son las administraciones pendientes. Es decir, insistir que Acción Nacional no es suficiente el exhorto, es una buena señal, vuelvo a insistir, pero no es suficiente. Creemos que debe haber una instrucción puntual del máximo órgano de dirección del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, como lo es este Consejo General, al representante legal del mismo, para que de inmediato presente las denuncias, porque no es posible que estemos cargando con estos adeudos de ya 3 años, 2 años y 1 año finalmente. Es cuanto es. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández Hernández. Pues bien, presidente, buenas noches a todas y a todos. Como integrante de este Consejo General, manifiesto mi posición ante esta situación que nos afecta, como responsables en la organización del proceso electoral, el cual se va a renovar al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo. El reclamo que hoy se hace a la Secretaría de Finanzas y Planeación a efectos de que finiquite no solo el adeudo de este año 2015, sino también, como ya quedó de manifiesto, 2014 y 2013, de que la fecha asciende, por lo ya establecido y señalado por el representante de Acción Nacional, en el cual también se debe de modificar y considerar los 19, a más de 33 millones de pesos. Si bien no somos fundados, podemos decir que para el desarrollo del OPLE en Veracruz atenta directamente en 2 aspectos. Uno,
fortalecimiento de su autonomía. Y 2, en la solidez técnica y operativa en la organización de los procesos electorales. Esta autonomía, a la que hago referencia, no solamente se robustece en la reforma constitucional de 2014, en la que transformó el sistema electoral para brindar la organización de los procesos electorales de intereses ajenos a los de los propios actores comerciales, con la finalidad de elevar la calidad de las elecciones y garantizar la imparcialidad de las autoridades de los estados. Evitemos el riesgo que se vive en Veracruz, ya que las etapas que conforman el proceso electoral no han cesado. La organización del proceso electoral continúa. Considero que esta falta de liquidez es un tema obligado y urgente que va más allá de un exhorto, en el que no solo apelamos a la sensibilidad de las autoridades, sino que hacemos un llamado enérgico para que atiendan sus obligaciones y se apeguen a los procedimientos que las leyes les marcan para administrar adecuadamente los recursos públicos, haciendo énfasis que de no ser así, las consecuencias habrán de asumirse por evadirse de un deber legal. El acuerdo que hoy analizamos es producto no solamente de diversas pláticas de consejeros y consejeras electorales, sino que también la participación de los representantes de los partidos políticos tiene un valor fundamental en este debate. Quienes hemos venido señalando en nuestros pronunciamientos y en nuestro desempeño que el hombre de Veracruz debe ejercer en plenitud sus facultades, y este acuerdo forma parte de ese compromiso para estandarizar la calidad con la que se organizan las elecciones en nuestro estado y fortalecer el nuevo modelo de un sistema electoral nacional. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Adelante. Perdón, señor consejero. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos mis compañeros de los partidos políticos, a los consejeros. Para mi intervención, pedía que se detuviera el reloj y que el señor secretario ejecutivo, por favor, tuviera bien a leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 116 constitucional, por favor, en su totalidad, y luego el inciso B del cuarto romano. B y C, perdón. ¿116 cuarto romano, perdón? Sí. Primero el 116 y luego el cuarto romano, B y C. Artículo 116. El poder público de los estados se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. Versión cuarta romana, ¿verdad? Sí. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, con sus respectivos A, las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la jornada judicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada electoral no estarán obligados por esta última disposición. B. El ejercicio de la función electoral
a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. C. Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia gozan de autonomía en sus funciones, en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones conforme a lo siguiente y lo que determinan las leyes. ¿Ahí, señor? Gracias. Me leyó de más el as, señor secretario, pero le agradezco las formas. Es importante, aunque conocemos cómo nuestro régimen, nuestro país divide los poderes, es importante recordarlo, ya que hoy el exhorto que se realiza a través de este Consejo General pareciera que olvidamos algo fundamental, que es la división de poderes y la facultad que tiene cada uno de ellos. Por supuesto que las deudas que hoy estamos reclamando se atribuyen a que este órgano electoral, con los asesores que se tienen, deberán tener alguno que sepa matemáticas y sepa sumar y restar. Y en el ejercicio fiscal 2013 hace falta, de lo que el Poder Legislativo le autorizó, hacen falta 9.111.396. De lo que el Poder Legislativo le autorizó a este órgano. Del 2014, el Poder Legislativo, a través de una ley promulgada y publicada en el Diario Oficial del Estado, también autorizó un presupuesto y no le transfirió al Instituto Electoral Veracruzano en aquel entonces 15.239.557 pesos. Y por último, en este año 2015, ya con parte de la gestión o esta nueva etapa llamada OPLE, hoy hay una deuda de 26.232.806 pesos, hasta pasado este dato, y nos decían hace rato que acaban de depositar 10 millones de pesos, que bueno, creo que algo se logró con esta postura que se ha estado manejando en estos días. El tema es que no solo es un asunto administrativo. Qué bueno que fuera un asunto administrativo nada más. Estamos hablando de un artículo de nuestra Constitución política, en donde el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, no ha respetado lo que el Legislativo ha dispuesto. Y no habíamos escuchado hasta el día de hoy nadie que llevara la voz solicitando los recursos que por ley le corresponden a este órgano público local electoral. Por supuesto que la independencia del órgano está de por medio, porque ya también lo leímos en el numeral, en el Romano IV, que gozamos de autonomía presupuestal plena. Es decir, tendríamos que estar no haciendo un exhorto, sino revisando las responsabilidades penales en las que ha incurrido el Poder Ejecutivo a no respetar ya durante 2 años, por lo menos de ejercicio fiscal, lo dispuesto en una ley emitida por el Poder Legislativo. Ese es el asunto. No es que estemos solicitando recursos. Debemos denunciar que el gobierno, que el Poder Ejecutivo dispone de las leyes y pasa por las instituciones como cualquier cosa. Y en Veracruz no pasa nada. Ya viene la visita del Papa y dice, a ver qué enseñanza nos deja, pero el anterior decía solo
Veracruz está hecho. Lamentablemente hoy de Bello no tenemos nada. Somos noticia nacional. El gobierno del Estado pasa por encima de las instituciones, de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Pensiones, le quita dinero a los maestros, se los descuenta y nadie dice nada. Si nosotros consideramos, creemos, pensamos que este órgano público local electoral realmente viene a cumplir con limpiar la imagen de casa, tendríamos que empezar a revisar qué delitos contra el servicio público está cometiendo el secretario de Finanzas o los diferentes secretarios de Finanzas que han pasado, muchos, el señor gobernador del estado de Veracruz. Porque creo que se tipifica y se cumple el incumplimiento de un deber legal de acuerdo al artículo 319 del Código Penal vigente en el estado de Veracruz. Y creo que nos quedamos cortos con un exhorto. Por supuesto que respetamos a la personalidad del Poder Ejecutivo, pero esto es un abuso. No es un día, ni una semana, ni un mes, ni un solo ejercicio. Pasa por encima de la autonomía financiera, presupuestal que la ley le otorga. Yo les pediría, señores consejeros, que no nos quedemos cortos en la historia. La sociedad va a juzgar a quienes hoy gobiernan y seguramente en un clamor popular va a juzgar por parejo a todas las instituciones. Esta institución se obliga a que ustedes la defiendan. Así lo protestaron y espero que lo hagan cabalmente. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de Nueva Alianza. Muchas gracias, señor consejero presidente. Respecto al tema, pues es indispensable pronunciarse. Esto debido a que efectivamente no es una situación que exclusivamente corresponda a una instancia en particular al interior del propio organismo público local electoral. Es decir, esto es sin duda una ocupación general. Esto es de todos y cada uno de los que integramos este Consejo General, ya sea con o sin derecho a voto, pero indiscutiblemente con derecho a voz. Y es ahí donde precisamente queremos expresar de forma muy clara y de forma muy contundente que efectivamente ha existido una situación que ha perjudicado en la erradicación oportuna de las administraciones y que al día de hoy nos tiene precisamente con una suspicacia respecto a 40 millones de pesos, poco más de 40 millones de pesos, en el sentido de la incertidumbre para darle esa operatividad y esa implementación técnica a este proceso local ordinario. Me parece importante retomar las palabras del señor Jorge Alberto Hernández, consejero de este organismo, porque además de elocuentes nos parecen muy precisas y muy oportunas. A juicio de Nueva Alianza consideramos que es indiscutible el hecho de que el exhorto, más allá de que sea o no sea la medida, es sin duda un paso ya que es inevitable dar. Pero este no debiera solamente acompañarse por una pretensión que se base en una buena fe, porque lo que aquí está en juego es precisamente la solidez con la cual la sociedad veracruzana habrá de desarrollar en la jornada electoral esas garantías que constitucionalmente tienen para poder votar y ser votados. Y eso es precisamente lo que se encuentra en juego. Es decir, efectivamente, los principios rectores de la materia electoral, desde el punto de vista constitucional, nos hacen referencia a la independencia, nos hacen referencia a la legalidad,
nos hacen referencia a la certeza. Y eso es lo que precisamente el tema que en este momento nos ocupa nos genera preocupación. Por ello, Nueva Alianza hace una solicitud al Pleno de este Consejo. Por ello, Nueva Alianza sube al interior de este Pleno la solicitud de que, acompañándose este exhorto, sea a través precisamente de una valoración por parte del área jurídica de este organismo, de un proyecto que permita tener una secuencia dentro de la definitividad jurídica que puede ser iniciada con este exhorto, pero que permita, más allá de una confrontación o de una interpretación errónea de la solicitud que se hace en cuanto a la erradicación de las administraciones de manera oportuna, permita vislumbrar rutas que efectivamente logren obtener los recursos y las administraciones en tiempo para que el proceso local ordinario no esté sujeto a imprevistos. Estamos viendo precisamente que los tiempos están cada vez más cercanos, se estrechan cada vez más aún, y sin embargo seguimos tocando el mismo tema. Y el tema recurrente es precisamente la incertidumbre del desarrollo de las diferentes actividades correspondientes a esta etapa de preparación del proceso electoral. Y un aspecto fundamental que no puede dejarse a un lado es lo relativo a la certeza de ese recurso, de esa administración, porque es finalmente lo que va a dar origen a la efectividad de las tareas que cada uno de ustedes como consejeras y consejeros protestó venir a desempeñar. Más allá de un cumplimiento administrativo en razón de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, protestaron un cargo constitucional. Y es ahí donde sin duda alguna reconocemos la valía de la determinación, reconocemos la postura, reconocemos la actitud y sabemos que están conscientes que este es un tema inacabado. Y sabemos que están conscientes perfectamente no solo de los antecedentes, sino de las propias consecuencias. Y por ello, nosotros, Nueva Alianza, confía en que de acuerdo a esa calidad técnica y de acuerdo a ese compromiso ético que ustedes tienen, habrá de elegir la ruta más adecuada para darle una solución a esta circunstancia no política, no mediática, sino una solución certera, pertinente, eficaz, para no poner en riesgo un proceso local ordinario, que este es precisamente el primero que como consejeras y consejeros integrantes de este organismo público local electoral tienen enfrente y tienen bajo su responsabilidad. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Nueva Alianza. Tiene ahora el uso de la voz, en primera ronda, el representante del Partido Alternativa Veracruzana. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi participación, quiero manifestar, no quiero ser reiterativo, coincidimos con el pronunciamiento de todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos en esta mesa. Obviamente, en lo particular, ovacionamos que se haya tomado esta medida denominada exhorto para hacer cumplir una deuda que le preguntaba el día de hoy el presidente de la Comisión de Administración. No sabía que había depositado 10 millones de pesos. Me quedo con el dato que son 50 millones de pesos lo que adeuda la Secretaría de Finanzas por concepto de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Es lamentable para un organismo público local electoral autónomo, inmerso en un proceso electoral, que estas cifras queden pendientes de cubrir. Y hago referencia al presidente de la Comisión de Administración porque es el que le gusta y conoce muy bien el tema del dinero dentro de este OPLE. Sin embargo, quiero hacer la reflexión que el exhorto
según el diccionario de la Real Academia Española, tiene dos acepciones. En la primera, dentro de un marco del derecho procesal, es el despacho o comunicación que libra un juez a otro de igual categoría para que ordene dar cumplimiento de lo que se le pide. No estamos en el campo de lo procesal, señores consejeros. Más bien, considero que este documento encuadra perfectamente en la segunda acepción, que es inducir a uno o a otros con palabras, razones y ruegos para que haga o deje de hacer alguna cosa. Señores, no estamos para rogarle a nadie cuando tenemos el respaldo de la ley. Considero, como lo han dicho, buena fe, pero eso no es lo que requiere el organismo público local electoral en un proceso electoral tan cuestionado como es en el que estamos inmersos. Existen otros mecanismos. Yo le decía al presidente de la Comisión de Administración el día de hoy que desconozco si pudiese actualizarse algún tipo penal. Ya escuché y coincido con lo que dijo el compañero representante del PRD, que sí. Pero para ello no se requieren exhortos, señores consejeros. Se requieren acciones legales. Y me extraña, porque hay muchos especialistas en la materia que forman parte y que tienen voz y voto en este Consejo General. Pero si no, me voy a tomar el atrevimiento de darles la definición. La acción legal es la acción jurisdiccional, es el derecho de acceso a los juzgados y tribunales solicitando que ejerza la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, es un derecho abstracto que se satisface con una resolución judicial, no de carácter administrativa, que eso es lo que va a detonar ese exhorto a lo que tanta alusión se ha hecho el día de hoy. Para concluir, el organismo público local electoral es autónomo constitucionalmente. Lamentablemente, depende de un poder, de un órgano administrativo, que en este caso es la Secretaría de Finanzas y obviamente bajo la subordinación del Ejecutivo del Estado. Pero nunca es tarde, esta buena intención esperemos que se traduzca en acciones legales y que lleve a buen puerto este proceso electoral, como lo dije, tan cuestionado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista en primera ronda. Con su venia, señor presidente, y considerando, bueno, ya las participaciones de quienes me antecedieron en el uso de la voz respecto de este punto relativo al exhorto que se hizo llegar a la Secretaría de Finanzas, nosotros hemos, desde la representación del Partido Cardenista, expuesto en numerosas ocasiones lo que aquí se está manifestando de una manera reiterada y justificadamente en las voces de varios de los integrantes de este consejo. No deja de ser un tema